Saludos. Vamos a tratar un tipo de dato derivado denominado unión y vamos a empezar precisamente con su definición y su sintaxis. La sintaxis de la unión es bien similar a la de la estructura. La diferencia radica en que la estructura asigna espacios de memoria diferentes para cada elemento que la conforma, mientras que la unión utiliza un mismo espacio para todos sus elementos, cuyo tamaño corresponde al número de bytes del tipo de dato que ocupe más memoria, lo que implicará que cada dato que se escriba en el espacio sobreescribirá en el anterior existente. La sintaxis la vamos a representar entonces en forma general de la siguiente manera. Vamos a utilizar la palabra unión, palabra reservada, enseguida el nombre de la unión. Entre llaves vamos a confinar los elementos que conforman a la unión, también denominados campos, y cada campo puede ser de tipo de dato diferente. Enseguida podemos listar las variables separadas con coma que sean definidas de tipo unión del nombre que le hayamos dado en este caso. Y al final no hay que olvidar el punto y coma porque pues en todas partes donde usemos los elementos de la unión nos marca error y nunca nos lo especificará aquí. Entonces en ese aspecto hay que considerar el punto y coma. Una vez que yo ya definí la estructura, yo ya puedo crear mis variables de ese tipo. En este caso voy a poner unión, el nombre de la unión que le hayamos dado y el nombre de la variable o identificador que deseen. Para acceder a cada campo voy a usar el nombre del identificador, un punto y enseguida el campo deseado que yo quiera trabajar. También podemos trabajar punteros de tipo unión. En este caso, para acceder a cada campo vamos a utilizar una flecha conformada de guión mayor que. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está el ejemplo unión Mac ejemplo conformado del campo X entero, Y flotante y Z carácter. Si yo defino una variable de tipo unión Mac ejemplo, pues tengo que poner precisamente union, que es palabra reservada, enseguida Mac ejem y enseguida W. Aquí, pues la representación de la memoria sería algo similar como lo que está aquí, precisamente denominado W, y este espacio de memoria pues será del tamaño del tipo de dato más grande. Hay que recordar que el entero ocupa 4 bytes en una máquina de 64 bits, el flotante también 4 bytes y el carácter 1 byte. Por lo tanto, este espacio tendrá el tamaño del tipo de dato que ocupa más espacio, que es de 4 bytes. Si en determinado momento yo quisiera colocar en el campo X el valor de 10, pues sería una representación similar a esto, w.x igual a 10. El 10 lo representado en bits, precisamente en unos y ceros, pues se vería como lo que estoy señalando con el cursor. Entonces, estos bits, este número 10 representado en bits en 4 bytes, pues entonces se vería de la siguiente manera y esos unos y ceros pues quedarían representados precisamente en el espacio de memoria de W. Ahora bien, si en determinado momento yo quisiera a través de W en su campo Z colocar el carácter A, bueno, se haría algo similar a lo siguiente. La variable A, más bien el carácter A, tiene su representación en código ASCII. Ese código ASCII, que es un número entero, aquí está representado en unos y ceros. Pues estos unos y ceros se colocarán en el espacio respectivo al byte, pues que está ubicado más a la derecha. En este caso lo representamos en color rojo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ya estaba simplemente la representación de unos y ceros del carácter A se sobreescribieron sobre lo que ya estaba. Por lo tanto, pues el entero deja de, inicialmente que yo asigne que fue 10, pues deja de ser el número entero específico, ¿no? Bueno, pero ¿y qué tal si ahora yo quiero que W en su parte Y
pues asome el valor flotante de precisión simple menos 18.125. En la parte inferior estoy representando precisamente al menos 18.125, recordando que los flotantes, pues su formato es diferente a los enteros y es un bit para el signo, perdón, un bit para el signo, sí, 8 bits para el exponente y 23 para la mantisa. Entonces, estos unos y ceros se van a sobreescribir sobre lo que ya estaba en el espacio de memoria de W. Por lo tanto, si yo quisiera imprimir ahora el valor de x, pues x, que es entero, pues me va a dar la representación de unos y ceros de este número, obviamente sin considerar mantisa ni exponente, porque los enteros se forman diferente, pero es un número muy grande. Si yo quisiera ver el carácter z, pues tomaría de aquí 8 bits, que correspondería al 0. Obviamente, pues eso tiene un valor en el código ASCII, me presentará el carácter respectivo al que corresponde a 0, pero pues totalmente diferente a la letra A. Bueno, entonces veamos cómo sería la sintaxis ya en un programa en lenguaje C. Vamos a utilizar typedef para asignarle otro nombre a nuestro tipo de dato unión dato. Los campos que tiene es un entero i, un flotante f y un carácter c. Con typedef le voy a nombrar a unión dato udat, así es que va a ser indistinto usar unión dato o udat. Y bueno, enseguida está una función main y en este caso pues tenemos precisamente definida una variable x de tipo udat y pues accedo a cada uno de sus campos. X.5 igual a 5. En ese caso, pues yo veré impreso el 5 cuando imprima x.y. Enseguida voy a establecer que x.f tome al valor flotante de su 5.5. En ese caso, pues cuando yo imprima x.f veré el 5.5, pero si imprimo x.y, pues veré el entero representado pues con los unos y ceros que se sobrepusieron del punto flotante sobre el espacio de memoria. Si yo en determinado momento digo x.c igual al carácter a, pues cuando imprima x.c toma el valor de a, pero si yo quiero ver x.f, el punto flotante, pues obviamente sobre el espacio de memoria ya se sobreescribió los unos y ceros correspondientes al carácter a, por lo tanto veré pues 5.00031. Y si yo quisiera ver la parte entera, pues se interpretarán esos unos y ceros correspondiente al entero pues aquí presentado. Entonces, eso es bien importante, establecer que cuando yo coloco un valor en una variable de tipo unión, ese valor se va a sobreescribir sobre lo que se haya escrito anteriormente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde pues estamos pasando como parámetro las uniones y vamos a hacer hincapié en lo siguiente. Tenemos el método función x, se le pasa como parámetro formal la referencia de una variable x de tipo udat, no olviden que es unión dato, y el tipo de dato que pues puede ser 1 para enteros, 2 para flotantes y 3 para punto flotante. Enseguida, pues dependiendo del tipo de dato será el valor que se le asigne al espacio de memoria. Tenemos aquí la función main en donde se define udat y una variable xm. Al método función x se le pasa xm y el tipo de dato, como es valor 1, entonces hace un brinco a la función, el tipo de dato es 1, entonces x de y toma el valor de 5. Recordemos que xm y x son referencias, es una referencia, por lo tanto se está trabajando sobre el mismo espacio de memoria, de tal manera que cuando salgo xm, pues tendrá el valor de 5 precisamente en xm.y. Cuando en la función, en el método función x, pasamos ahora xm y se le pasa como parámetro el 2, entonces hace un brinco a la función, el tipo ahora toma el valor de 2 y ahora tipo, pues cuando cumple que sea igual a 2, va a asumir que x.f
toma un valor de 5.5, es decir, en el mismo espacio de memoria, ahora va a representar el punto flotante. En ese caso vuelve y aquí veremos precisamente el 5.5. Y posteriormente, pues está la función, el método función X invocado ahora con un valor de 3, hace un salto a la función, en este caso se cumple que tipo es igual a 3 y en la sección de carácter x.c toma el valor de a y regresa. Aquí ya no se impide que se imprima xm.c, pero seguramente veremos la letra A. Para corroborar eso, vamos a hacer un pequeño programa en nuestro compilador de C++. En este caso, voy a ir a File, New, vamos a hacer un source file y lo primero que voy a agregar pues es una de las bibliotecas, es decir, vamos a poner include stdio .h. Enseguida, pues vamos a hacer la definición de nuestra unión. Vamos a escribir unión dato, pero vamos a usar el typedef para pues ponerle otro nombre, que en este caso va a ser udat. Posteriormente, pues vamos a definir la función, le vamos a denominar a nuestro método función X y le vamos a pasar como parámetro formal a X y a tipo. Y aquí está precisamente que si tipo es igual a 1, el usuario quiere manejar la parte entera y entonces pues usaremos punto .i. Si tipo es igual a 2, el usuario quiere usar la parte flotante y usaremos punto .f. Si consideramos el tipo de dato 3, pues entonces el usuario quiere manejar caracteres y usaremos el campo punto .c. Enseguida vamos a definir a nuestra función main. La función main, pues vamos a hacer algunas pruebas con simple entero y con simple variable y con puntero. Vamos a ver cómo funciona. Para eso, pues voy a definir a x, vamos a llamarle, por ejemplo, xm, y pues vamos a establecer que en vez de asignarle aquí los valores directamente, pues mejor vamos a invocar a nuestra función, a nuestro método función X, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasarle aquí el valor de xm y pues vamos a probar primero que el tipo de dato pues sea un entero, así es que voy a poner un 1. Enseguida voy a hacer lo mismo. Bueno, voy a imprimir el valor de xmi para ver que se haya traído el dato y enseguida pues vamos a invocar ahora a nuestro método función X, pero ahora le vamos a decir que queremos trabajar los flotantes y de igual forma pediremos que se imprima xm.f y se imprima xm.i para checar cómo cambia el entero, ¿no? Y verificar lo que vimos ahorita en teoría. Ahora voy a hacer algo similar, pero ahora voy a pedir que se trabaje con flotantes, ¿de acuerdo? Enseguida, pues voy a pedir, con caracteres, perdón, voy a pedir que se imprima xm, el carácter, y pues obviamente vamos a ver el que se asigne, pero también vamos a ver cómo se comporta ya en los flotantes y cómo se comporta en los enteros, ¿de acuerdo? Bueno, con estas situaciones ahora voy a definir el caso del puntero. Vamos a poner aquí para saber que está entrando el puntero y enseguida pues voy a definir PTR de tipo UDAT, no olviden que es nuestro tipo unión dato, sobre llamado con typedef y le voy a anteponer este asterisquito que sirve para definir un puntero. Enseguida le voy a decir que el puntero apunte a la dirección de X, xm, que es nuestra variable en este caso. Y entonces voy a acceder a los valores de xm
a través del puntero, es decir, PTR flechita C, PTR flechita F y PTR flechita I, para pues ver qué se está considerando los diferentes tipos de datos en el espacio de memoria y ver qué pasa. También voy a pedir que se imprima la cantidad de bytes que ocupa el tipo de dato UDAT. Y en este caso voy a usar el size of, ya sea a través de X o a través de nuestro tipo de dato UDAT, que es unión dato. ¿De acuerdo? Para ver cuántos bytes ocupa y verificar si efectivamente está él tomando los 4 bytes, que es el tipo de dato pues que ocupa más bytes. Decíamos el entero ocupa 4, los flotantes ocupan 4 bytes y el char ocupa 1 byte. Por lo tanto, pues a una variable de tipo unión se le va a asignar 4 bytes. Vamos a compilar, vamos a llamarle ejemplo unión, vamos a decirle que sí lo reemplace e inmediatamente comienza la ejecución. Me gustaría que fuéramos checando paso a paso qué sucede. En este caso, XM se invoca nuestro método con un valor de 1, hace un brinco y entonces como un tipo es igual a 1, entonces XY es igual a 5. Es decir, sale y entonces cuando yo pido aquí que se imprima xm.i, se está imprimiendo precisamente el 5 que estoy señalando con el cursor. Cuando invoco al método con el parámetro 2, en ese caso hace un salto al método, pero ahora 2 se cumple la condición de que tipo sea igual a 2. Entonces, en su parte F, pues asigna 5.5. Regresa el control y entonces comienza a imprimir xm.f, que es precisamente 5.5. Pero cuando yo vuelvo a imprimir la parte entera xm.i, pues ya no veo el 5, sino ahora veo un número súper grandísimo, ya que los unos y ceros del punto flotante se sobreescribieron en el espacio de memoria. Y bueno, en este caso, pues lo que está interpretando son el entero que se está ahí observando, ¿no? Enseguida viene la función x, se llama al método función xm y se le pasa 3, hace un salto a la función, ahora el tipo de dato es igual a 3, x en su parte c asigna el carácter A y entonces regresa. Cuando regresa, imprime xm.c, es decir, imprime la A. Si yo quiero imprimir el xm.f, la parte flotante, pues ya no voy a esperar que vea el 5.5, sino se van a interpretar los unos y ceros que hayan quedado ahí, pues sobre escrito sobre sobre lo que ya estaba, que sería 5.500031. Y bueno, si yo imprimo la parte entera, pues obviamente pues veremos un número muy grande representado sobre lo que ya, los unos y ceros que ya se agregaron pues con respecto al carácter. Ahora bien, vamos a ver la situación del puntero. En este caso, pues el puntero está imprimiendo la parte del carácter, veo la letra A. Recuerden que el puntero está apuntando a la dirección de XM, por eso estamos volviendo a ver los mismos datos, tanto de A, la A como el punto flotante como el entero. Y eso pues está correcto porque estamos estableciendo que el puntero está apuntando a la dirección de XM y que tiene los datos almacenados. También podemos corroborar que la cantidad de bytes que ocupa el tipo de dato es 4, como habíamos comentado en la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, ante esta situación, pues se verifica precisamente nuestra teoría al respecto. Bueno, continuemos. También yo puedo devolver uniones de una función. En este caso, UDAT está precediendo al nombre del método, función Y, porque pues precisamente esta función dentro de su cuerpo pasa como parámetro formal tipo y con base al valor que tome tipo, pues será el if que se ejecute. En este caso, UDAT pues sirve para definir a X. No olviden que UDAT es una unión dato que
con el TIDEF le pusimos otro nombre, UDAT, y que podemos utilizarlo indistintamente unión dato o UDAT. Y bueno, una vez que X asume su valor, pues vamos a retornar a X, pero X es de tipo UDAT, por eso le estamos anteponiendo aquí en el encabezado de la función UDAT. Enseguida, pues definimos una variable XM, UDAT. eh, Ahora bien, nuestro método función Y ya devuelve algo, por lo tanto ese algo hay que devolverlo. Y hay que devolverlo pues para que se presente en pantalla, para que se eh, imprima en pantalla, se mande un archivo o se deposite en una variable. Este es el caso de esta función de main, en donde XM precisamente recibe la función Y. Y bueno, una vez que se ejecuta función Y con el parámetro 1, pues se va a solicitar que se imprima xm.i. Si en este caso función Y se invoca con el parámetro 2, pues entonces aquí se pedirá que se imprima la parte flotante. Recuerden que es como está diseñado. Y si función Y tiene el valor de 3, bueno, pues entonces ejecutará precisamente tipo igual a 3 y enseguida pues tendrá el valor de A. Cuando yo regrese a esta sección del código y pida que se imprima xm.c, pues observaré precisamente que se tiene pues un carácter. Bueno, también puede haber no solamente variables o punteros de tipo unión, también puede haber vectores y aquí está el ejemplo. Es un vector de 5 elementos y pues es de tipo UDAT. Y yo puedo establecer, por ejemplo, que el vector en una ocasión albergue enteros, albergue flotantes o albergue caracteres, ya que pues cada celda pues tendrá precisamente un espacio que pueda admitir enteros, flotantes o caracteres, que fue lo que yo definí dentro de la unión. Entonces, aquí tengo una función que se llama leeVector y pues obviamente paso como parámetro el vector, pero también le paso el tipo de dato, o sea, le estoy dando chance al usuario a que pues él decida de qué tipo de dato quiere manejar su vector. Si es de tipo entero, entonces correré un for i en donde el índice vaya igual a 0, índice sea menor que 5 y que el índice se vaya incrementando en uno para ir leyendo cada dato del vector y simplemente pues escribo vecdi punto i, que es el campo respectivo y que estará manejando enteros. Pero si quiero, por ejemplo, flotantes, pues entonces el tipo que yo ingrese como parámetro pues en este caso en tipo pues tendrá que ser 2 y entonces ahora accederé al punto F. De igual manera, cuando vale 3, pues en este caso tipo significa que quiero manejar caracteres y entonces el vector utilizará la parte de caracteres. Recordemos que este pues es un mismo espacio en donde se reciben diferentes tipos de datos. Y bueno, entonces como conclusión, los tipos de datos derivados se pueden formar de variables, arreglos, punteros, entre otros, cuyos tipos pueden ser normalizados o primitivos como enteros, flotantes, caracteres o booleanos, pero también pueden ser de otros tipos de datos derivados. Y bueno, hago hincapié, la unión permite hacer aplicaciones independientes del tipo de dato, ya que recibe en un mismo espacio de memoria varios tipos de datos. Entonces, esta es una buena herramienta. Aquí tenemos bibliografía de interés, como es el diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C de Corona Nakamaru, y está también programación en C, C++, Java, UML de Joyanes, introducción a la programación de Juganaru, y está C con ejemplos de Perry. Eh, con esto pues termino. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu.